Bienvenidas, bienvenidos. Este 23 se estrena un documental, Edita, y por eso hemos invitado a su directora, Pamela Pollack. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos primero de qué trata el documental. El documental es una historia familiar, personal, mía, que parte con una investigación a raíz de la muerte de mis abuelos y con una idea que a mí me daba mucha vuelta de esta tía de la cual no se hablaba. ¿Una tía abuela? Una tía abuela, sí, que era la hermana mayor de mi abuela paterna, en donde mi familia no hablaba de ella, se sabía muy poco. Cuando nosotras de niñas preguntábamos quién era la tía, nos decían, no, es una tía que está lejos. Pero ¿dónde está? Está lejos y está un poco enferma, y se acababa el tema y vamos a hablar de otra cosa, nos decían. Entonces cuando mis abuelos murieron, yo tenía este bichito en mi cabeza desde adolescente, que había venido un tío que era el hijo de ella, que había traído las cenizas de ella, que las había dejado en la tumba familiar en Pucón, y quería saber más. Y empecé a investigar. Y me encontré con esta mujer que había nacido en 1913 en Budapest, bajo el Imperio Austrohúngaro, en esta familia checo-judía, que luego se había trasladado a Praga, era una familia bastante acomodada. Y ella, dentro de sus inquietudes, había ido luego a estudiar a la Bauhaus, había sido alumna de Klee, de Kandinsky, como estudiante de la Bauhaus se hizo trotskista. Luego llegó Hitler, cerró la Bauhaus, ella regresó a su hogar y la familia alcanzó a huir el año 38, se vinieron al sur de Chile, a Pucón específicamente, un pueblo que en esa época no tenía más de 500 habitantes. Ella, con todas sus inquietudes, se fue a vivir a Valdivia. En Valdivia conoció a un abogado, ministro integrante de la Corte de Apelaciones, que en esa época, entre el 40 y el 43, recibió casos de alemanes nazis que se estaban instalando al sur de Chile, sur de Argentina y Brasil para formar esto que se llamaba la Quinta Columna. Y sus juicios fueron solicitados por Gabriel González Videla, presidente de esa época, que se anularan, quedaron libres estos alemanes, y ella en el año 47 decidió volver a la ex Checoslovaquia, la única de la familia que decide regresar, embarazada, con un embarazo todavía muy incipiente, muy pequeño, tenía pocos meses de embarazo. Llegando allá, se encontró, digamos, al poco tiempo de nacido su hijo, se encontró con que entró Stalin a tomar el poder político de la ex Checoslovaquia, y ella pasó a ser enemiga del Estado. Le pusieron diversos cargos, la tomaron detenida, ella entraba y salía de la cárcel, el niño entraba y salía de orfanatos, y en un momento, como método de represión, la confusión, el abandono, fue a parar a un hospital psiquiátrico y se volvió loca. Tras la muerte de mis abuelos, en mi investigación yo encontré alrededor de 500 cartas, que era la correspondencia que mantenía Edita con la familia en Chile. Y ese fue como el gran hallazgo para mí, o el gran motor también de decir, bueno, aquí hay una historia que contar. Contacté a Yarda y él generosamente me acompañó. Yo hice un viaje después de ganar un par de fondos del Estado. Hicimos un viaje a Europa y transitamos por los lugares donde ella estuvo: cárceles, campos de concentración, hospitales psiquiátricos, los orfanatos de Yarda, etc. Entonces la película está construida con mucho material de archivo, con cartas en papel que ya hoy día no existen. Estamos hablando que se recibían las cartas a una casilla de correos de Chile, que tampoco ya la gente sabe qué es eso. Estampillas, y bueno, fotografías antiguas y bastante material VHS, que fue el material que Yarda capturó cuando vino el año 86, cuando vino a dejar las cenizas de su madre. Exacto. Sí, hay algo que es bien notable,
bueno, yo creo para la gente más joven. Y es que cuando muestran las cartas en el documental, se nota la caligrafía y el cambio en la caligrafía, cómo va variando, que es bien perturbador. Porque hoy en día eso no queda registro, no, salvo las palabras en sí, claro. pero lo que transmite la caligrafía es bien rudo. Es bien impresionante eso. Bueno, hay varias cosas en lo que tú acabas de decir. Primero, el sistema de cartas, ¿no? Que una carta, en esa época, de un lugar al otro, se demoraba por lo menos 3 semanas en llegar. O sea, ya tienes 3 semanas de noticias atrasadas. Sí. Y la respuesta de esa carta son 3 semanas de vuelta. O sea, entre una y otra es 1 mes y medio, si es que la carta no se pierde. Sí, claro. Porque pueden pasar 3 meses y te llega la información de hace 3 meses atrás o más. Podía llegar una carta después de otra que se había escrito. Eso ocurría extemporánea. Perdón, y viniendo desde República Checa seguramente era más tiempo. Exacto, sí. Porque entonces, ese archivo tiene mucha historia en sí mismo, ¿no? Ese papel de carta, que tenía que ser liviano para que la carta costara menos el envío, ¿no? En pesos, en plata. Sí. Bueno, estaba el papel carta, estaban los sobres aéreos, que eran distintos a los que iban por mar, y uno pagaba además por si era aéreo o era por mar, que tenía otro precio, y era otro tiempo. Exacto, sí. Y lo que dices tú de la caligrafía, por ejemplo, dentro de mi investigación, que no fue poca, digamos, en tiempo yo me demoré 11 años en terminar esta película. Es decir, desde que partiste con la idea hasta que la estrenaste. Hasta ahora que vamos a estrenar el 23 de marzo. Dentro de todas las cosas que yo hice, visité también una grafóloga. Porque yo llegué con las cartas y dije, quiero saber si mi tía estaba loca. Y según la grafóloga, no. Había tenido represión, había tenido miedo, habían otras emociones, pero locura, no. Entonces siempre, para mí, el hilo, digamos, de esto era si mi tía estaba loca o la volvieron loca. ¿Qué será? Si estaba, ¿te fijas? ¿Cuánto había de la biología y cuánto no? Es decir, se puede desestabilizar a una persona frágil, manejando vulnerable. el entorno, manejando, es decir, el lugar donde vive, manejando, bueno, medicamentándola o alterando su sueño. Bueno, pero además la persecución, si finalmente alguien que está permanentemente vigilada, no solo necesariamente por agentes del Estado, también habían personas que estaban en eso, resguardando al régimen y denunciando a las personas. Entonces, claro, estaban los que seguramente la apoyaron, porque seguramente debe haber contado con algunas personas que la apoyaron, pero otros necesariamente, es decir, seguramente la estaban acosando. Y que llega un momento en que tampoco sabes en qué confiar y en quién no. O sea, está la perturbación, digamos que... Bueno, pero es que además los regímenes dictatoriales, el miedo es parte del gobierno y por lo tanto también muchas veces el que denuncia es por miedo propio, sí. Es decir, de no aparecer como cómplice de algo que me puede perjudicar. Y en el documental hay 3 miradas, ¿no? Porque está tu investigación, tu mirada desde la familia y desde tus vivencias respecto a esta tía abuela. Por otro lado está ella como personaje, como protagonista, y su historia. Y por otro lado está la mirada de Yarda, que es como, yo diría que es como la víctima de la víctima, o el que paga las consecuencias, o una parte quizás hasta menor, pero que sufre las consecuencias de su madre como víctima de una serie de eventos. De cada una de esas historias, ¿qué es lo que más te sorprendió? Yo creo que lo que por lo menos a mí me toca el corazón, o donde yo quise como hacer hincapié, por así decirlo, fue que
como yo no tenía un relato claro de mi familia, porque era como un tema tabú, era un tema del cual no se hablaba, yo llegué, o sea, lo primero que hice fue contactar a Yarda para saber su versión. Quiero saber tu historia, le dije, quiero saber tu vida, quiero saber de Edita, ¿ya? Y Yarda, que hoy día tiene 70 y pocos años, me relató en su estilo, así como lo ves en la película, lo que él construyó como su historia familiar con su mamá, ¿ya? Y hubo un punto de quiebre en algún momento para mí en todos estos 11 años que fue, ok, este es el relato de él. ¿Cómo habrá sido para ella como mujer, como mamá, todo esto que ocurrió? Entonces, esta historia de Edita es la historia desde la mujer, es el lado femenino de la historia. Porque Yarda tiene el lado masculino del niño abandonado, que sin duda, o sea, yo estoy de acuerdo y todo. Pero yo quise ir más allá. ¿Por qué? ¿Por qué ella lo abandonó? ¿Qué sentía ella con esto? ¿Qué es lo que le pasaba a ella? Y si tú me preguntas el motor, yo creo que va por ahí. Es como reivindicarla a ella, pero desde su lugar femenino. ¿Y desde ti? Y desde mí, bueno, tenemos similitudes con Edita. Yo también fui madre soltera, así es que he sido bosquilla, he sido la artista, he sido tal vez la hija diferente que no siguió una profesión tradicional, en una universidad tradicional, etcétera. Entonces empatizo como con ese lado de ella. Y hoy día seguramente, así como ella fue en su momento la pariente incómoda, hoy día yo con esta película mostrando, digamos, transparentando esta situación familiar, puedo ser también la pariente incómoda. O sea, ¿por qué la Pamela está mostrando nuestra familia, ¿no? Es como esta cosa tan íntima. Entonces hay varias cositas que a mí me resuenan en ella. ¿Cómo ha sido la recepción? O, sí, ¿qué le pasó a Yarda al ver el documental? Yarda fue súper generoso conmigo, ¿ya? Desde el día 1, digamos. O sea, el 2011, que fue la primera vez que yo lo entrevisté con una camarita en Berlín súper casera y nos quedamos hasta las 3 de la mañana conversando. Pocos días más tarde me dijo, bueno, si quieres hacer una película, yo tengo todo este material de VHS de la película que yo quería hacer, que yo ya no la voy a hacer, te lo regalo. Y de ahí en adelante, desde la escritura de guión, todo el tiempo yo estuve en contacto con él y él diciéndome, sí, esto ocurrió de esta manera, esto ocurrió de esta otra, la parte histórica, haciéndome aportes, etcétera. Y me acompañó hasta el final, digamos. O sea, yo le fui mostrando cortes de la película, él me iba dando feedback, esto me gusta, esto no me gusta, esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, etcétera. Entonces, mucha generosidad de parte de él, sí. Y yo le tengo un aprecio infinito también. Pamela, vamos a ir a una pausa y después quiero saber cómo ha sido la reacción en tu familia, la recepción más bien de este documental, y me gustaría hablar de la Bauhaus y del nazismo y del estalinismo. Muy bien. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío.
Estamos conversando con Pamela Pollack, directora del documental Edita, un documental que trata sobre su tía abuela, una mujer que estudió, que nació de partida en Budapest, que después vivió en la República Checa, que pasó a ser Checoslovaquia, que estudió en la Bauhaus, que escapó de los nazis, que llegó a Chile y que después vuelve a República Checa con la idea de reconstruir un país destruido por la posguerra. Estábamos hablando sobre la recepción que ha tenido el documental. Primero te pregunté por cómo lo había visto Yarda, el hijo de Edita. ¿Qué ha pasado con el resto de la familia? Ha sido muy bonito, diría yo. Cuando yo empecé con la investigación, mi familia más cercana, mis padres, mis hermanas y qué sé yo, dijeron ya, qué bien, qué bueno, vas a averiguar sobre cosas que ni siquiera nosotros sabemos, etcétera, y te apoyamos. Y había otros parientes que decían, pero ¿y para qué? Pero si los papás no quisieron hablar, ¿por qué vas a investigar tú ahora? Digamos, ¿no? Es como esta cosa de las situaciones traumáticas que ocurren en una familia, que la generación que recibe el trauma no habla de ese trauma, la segunda generación no pregunta por respeto a los mayores y la tercera generación está destinada a olvidar, o en mi caso, a investigar. Entonces, habían algunos que decían, pero ¿y para qué vas a investigar si ellos no quisieron y la vida sigue para adelante y al pasado pisado, y etcétera, ¿no? Hasta ahora todavía no, como la película va a estar recién en salas y está empezando su salida, digamos, y las muestras, no todos los integrantes de la familia han tenido la oportunidad de verla, pero sí hice una pequeña muestra para las más íntimos en Pucón. Quedaron mudos. O sea, mis padres súper emocionados, súper emocionados. Una tía, por ejemplo, no podía decir nada, estaba totalmente muda, en silencio. Y de a poco yo creo que han ido digiriendo la historia, la situación. Pero también yo creo que yo tuve especial cuidado en no poner golpes bajos a la familia, digamos, en culpar, en hacer juicio, sino que es como es para mí también la historia, ¿no? Es como, no son hechos individuales, sino que hay cosas que hacen que una cosa lleve a la otra, en el fondo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos hasta ahora, mi familia que ha visto la película está feliz y contenta y apoyando. En una parte del documental citan una frase de Walter Gropius. Una mujer no puede ser arquitecto porque ellas piensan en 2 dimensiones versus los hombres que piensan en 3. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un arquitecto que fue central en la Bauhaus, un arquitecto de los más influyentes en la arquitectura del siglo XX, no solo occidental, sino que a nivel mundial. Entonces, si ese era uno de los principales centros de vanguardia de Europa, que es donde Edita va a formarse, la pregunta es decir, ¿de dónde sacó fuerza? Yo creo que ella... Porque esa frase es demoledora. Totalmente. Es decir, es como decirle, mire, usted dedíquese a dibujar, a hacer afiches, a arte textil, es decir, todo lo que sean 2 dimensiones, pero de ahí ni siquiera una escultura, ¿no? No. Yo creo que ella era la hija favorita de su padre, ¿ya? Ellas eran 3 mujeres, además. Para una familia judía eso es algo que de alguna manera puede ser en contra, incluso. Ella era la mayor.
a mí me da la impresión por las cartas, por el material que he estudiado y todo, que su padre la apoyaba muchísimo. Entonces fue él el que la llevó a la Bauhaus a matricularse. Y de hecho hay todo un periodo en que las cartas están dirigidas a él. Querido papá. Hay muchas, la mayoría de las cartas dicen quería familia, ¿no? Querida mamá y familia en Chile. Pero hay varias otras que están dirigidas a él. Y yo tengo la impresión de que esta figura de su padre era como un pilar fundamental para su fortaleza, espíritu, etc. Y lamentablemente el padre murió muy joven, además. Entonces ahí, desde la muerte del padre, es que empiezan a ocurrir estos eventos, digamos, más de perderse. ¿Cuándo murió el padre? El año 48, 49, 48 creo que fue. Que justo después de trasladarse, exacto. de llegar a una realidad completamente inesperada. Exacto. Y yo creo que incluso el padre, cuando ella dijo quiero regresar, a mí me da la impresión de que el padre también quería regresar. De hecho lo relata en alguna carta. Entonces la manda a ella, la hija mayor, anda tú primero a ver cómo está la situación, ¿ya? Para ver si nosotros volvemos. Porque ellos se vinieron por la guerra. Acabada la guerra, lo más lógico es volver. Sobre todo si es una familia acomodada, como era en el caso de ellos. Entonces, nada de eso ocurrió. El padre murió, nadie de la familia regresó, cortina de hierro, guerra fría, etcétera, Chile, Hotel Antumalal, construcción, Reina Isabel, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay también otra historia fascinante. Importante. Ahora, ella sufre el nazismo. Finalmente la Bauhaus se cierra, la cierra Hitler. Poco rato de que asume Hitler. Claro. Es decir, se cierra el año 33, 1933. Sí. Es decir, fue las primeras acciones del régimen nazi, fue cerrar esto que era vanguardia, que era un centro de encuentro y de discusión, de creación, etcétera, muy dinámico. Ellos se demoran bastante en arrancar. El antisemitismo, es que sabes que por lo que yo he visto, ¿no? En imágenes de la época, por lo que leí también, nadie creía hasta dónde podía llegar la situación. O sea, ellos empezaron a sentir la presión antisemita con esto de que los apuntaban en la calle, que les empezaron a poner letreros en los negocios, con que no los dejaban entrar a los restaurantes, con la estrella, ¿no es cierto?, en el brazo, etcétera. Y se demoraron bastante, pero lo hicieron, porque yo creo que hubo muchísima gente que jamás se imaginó hasta dónde podían llegar. O sea, es que... Ahora, claro, lo que pasa es que lo antisemita, lo anticomunista, lo antihomosexual, lo antigitano, lo antimujeres. Es decir, era... Ahora, lo increíble es que ella viaja a Chile y empieza el nazismo en Chile. Es decir, la red nazi en Chile que también fue muy fuerte. Es decir, que fue muy extendida y muy fuerte. No solo en el sur de Chile, donde está la mayoría de los inmigrantes alemanes, también en Santiago y en las principales ciudades del país. Ahora, es impresionante la labor que ella hace ahí con Humberto Meves. Sí. Porque finalmente eso era muy arriesgado también y la exponía mucho. Pero ella, de alguna manera, claro, ella estaba disponible para hacer una resistencia desde acá. Lo que hacían, la labor de ella, porque Meves, claro, Valdivia, ¿no es cierto?, Puerto Varas, Frutillar y toda la zona estaba rodeada, digamos, estaba llena de alemanes, ¿ya? El Partido Nacional Socialista en Chile se formó también en los años 30 y se empezaron a organizar
ellos acá. Entonces, Meves necesitaba un traductor para los documentos que incautaba y no podía, se dio cuenta que no podía pedirle a los mismos alemanes que estaban, porque lógicamente iban a defender sus intereses. Entonces, en ese momento encontró a esta mujer que era judía y que sí podía ser leal a lo que leía, lo que traducía. Entonces empezó a trabajar codo a codo con ella. Esa fue su labor. Y de a poco, como era una mujer inmigrante, la empezó a integrar a su familia, ¿ya? Y la invitaba a su casa y escuchaban todos, la familia reunida en las noches, escuchaban las noticias de la BBC, cómo iba avanzando la guerra, ¿ya? Y uno de los hijos de Humberto Meves tenía un diario en Valdivia. Entonces, lo que hacían era que tomaban nota a pulso de lo que iban escuchando, se sentaban en una mesa, toda la familia, incluida Edita y algunos otros amigos, y escuchaban la noticia y iban tomando nota. Entonces, cuando el que estaba tomando nota se cansaba, le pegaba un codazo para el lado y seguía el otro escribiendo la noticia, y así alcanzaban a agarrar lo que estaba ocurriendo para poder testimoniar desde Europa, digamos, acá, lo que pasaba. Sí. Bueno, después viene el regreso a Europa, la locura del régimen estalinista. Si tú tuvieras que invitar a la gente, ¿qué crees tú que es lo que van a ver? ¿Qué crees tú que es en esencia lo que tú estás transmitiendo con Edita? Yo creo que hay varias cosas, siento yo, que han tocado a las personas que han visto la película hasta ahora. Sí. Tener un pariente incómodo en la familia. Todos tenemos un pariente incómodo en la familia. Ese domingo del almuerzo familiar en donde va a ir esa persona también, ¿ya? Que habla de más, que habla de menos, que come de más, que toma de más, que es diferente al resto y qué sé yo. ¿Qué hacemos con la pariente incómoda, el pariente incómodo en la familia? El tema de la salud mental, que también está súper vigente hoy día, ¿ya? Los diagnósticos, los medicamentos, hacer terapia, no hacer terapia, socialmente cómo se considera esto de que es más débil una persona que necesita terapia o que tiene alguna fragilidad mental, etc. El tema de la arquitectura y la Bauhaus, el tema de los nazis en Chile, la música de la película. Sí. Me parece también que es un súper aporte. La manera de, como la cinematografía de la película, todas las piezas gráficas que hay detrás que ayudan a alivianar esta historia tremenda del siglo XX, ¿ya? De los regímenes totalitarios, de la represión, etcétera, pero que son gráficamente mostrado por estas animaciones maravillosas que hizo Daniel Dávila y que tienen todo el sentido estético con la Bauhaus también, del collage, etc. Entonces, la invitación en realidad es ir a hacer este viaje de 74 minutos, de escuchar por todos lados, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando ve la película? Y también de aprovechar, tenemos instancias de cineforo en donde voy a estar yo o alguien de producción o alguien que haya participado en la película, que se va a mostrar la película y que después de la muestra va a haber un conversatorio en donde podemos intercambiar opiniones y saber un poco más de todo esto, ¿no? Entonces, eso también es súper entretenido porque enriquece un montón la experiencia cinematográfica. Bueno, Pamela, darte las gracias e invitar a que la gente vea, que se informe
Miradoc.cl. Exacto, Ahí está toda la información. www.miradoc.cl, ahí está Sí. toda la información, las funciones, etcétera, que va a haber a lo largo del país. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta invitación.